Reciban un cordial saludo de atención integral en casa. Mi nombre es Nelson Ladino, soy el coordinador de talento humano. El día de hoy vamos a revisar el módulo de Standard Health, el módulo clínico de registro de historias clínicas y agendamiento en la plataforma. Primeramente vamos a revisar cómo es el ingreso en la plataforma. Se ingresa a través de Web 2. Este es el link que yo les envié a través del correo electrónico standardhealth01.com. Allí ustedes les aparecerá de esta forma: bienvenidos. Van a ingresar el código AIC-90 en mayúsculas. Allí lo van a ingresar y después les va a pedir el usuario que yo les envié al correo electrónico. Siempre se escribe el usuario en mayúsculas y la contraseña siempre inicialmente será del 1 hasta el 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. La primera tarea que vamos a hacer cuando ingresemos a la plataforma es ir al apartado de configuración que se encuentra en la esquina superior derecha, y después de eso van a la opción de seguridad. Allí van a ingresar, van a hacer el cambio de su contraseña, van a poner la contraseña actual, que es 1, 2, 3, 4, 5, y van a cambiar a la contraseña nueva. Esa contraseña debe tener por lo menos 6 caracteres, debe tener un número del 0 al 9, ¿sí? 1, 2, 3, 4, cualquiera de los números, y algún carácter especial, ¿sí? Yo les recomiendo el más porque es el que en la mayoría de los teclados no necesitan adicionar pues control o shift, y ya le dan actualizar contraseña. Eso es por temas de seguridad. Recuerden que la historia que ustedes realizan, la historia clínica, es un documento legal y deben de salvaguardarlo. Bueno, empecemos en el módulo de agendamiento, ¿sí? En la esquina superior izquierda van a aparecer las opciones donde ustedes le dan clic y van a aparecer todas estas opciones: parametrización, historia clínica, admisiones, ¿sí? Vamos a ingresar por admisiones y después por programación de profesional. Allí les va a aparecer esta ventana que se muestra a continuación. Cuando ustedes no tienen ningún paciente programado, les va a aparecer de esta forma: no existen pacientes asignados para abril del 2023. Pero cuando ustedes tienen un paciente programado, les va a aparecer de esta forma, ¿sí? Le va a aparecer paciente sin programar, es decir, que les han entregado un paciente, les han autorizado la atención de un paciente, pero ustedes aún no lo han programado. Hay dos tipos de pacientes que les van a entregar en esta plataforma. Dos tipos de pacientes crónicos y pacientes agudos. Los pacientes crónicos se van a marcar como un punto azul en el calendario cuando ustedes los agenden, y el paciente agudo les va a aparecer como un punto azul, ¿sí? ¿Cómo es el agendamiento? Es muy sencillo. Le dan clic en el paciente que aún no han programado, le dan clic y ya les arroja en el calendario los días en los que pueden atenderlos, ¿sí? Mira que los días aparecen en blanco y los días en los que no se puede atender o no está autorizado el paciente, que aquí lo dice claramente: desde el 1 de abril del 2023 hasta el 30 de abril del 2023, no los va a dejar ingresar en la agenda, ¿sí? Va a aparecer en gris, es decir, no está permitido. Posterior a que le den clic al paciente, van a darle clic le van a dar clic al día. Ya cuando le dan clic en el día, va a aparecer de esta forma: nueva cita. Es decir, ustedes van a crear una nueva cita donde les va a aparecer el nombre del paciente, el número de admisión, la fecha de la cita y el procedimiento. Deben de asegurarse de que el procedimiento sea el que ustedes realizan, y si ustedes quieren agregar alguna observación, y le dan confirmar. Cuando ustedes le dan confirmar, va a aparecer el punto naranja o el punto azul que yo les comento. ¿Qué diferencia hay con pacientes crónicos y pacientes agudos en este programa? Los pacientes crónicos son los que nosotros les vamos a enviar de manera masiva, de manera grande, los primeros días del mes, que son los que autorizan las EPS, las aseguradoras,
y las autorizan normalmente los primeros días de cada mes, y esa es la programación que nosotros les enviamos de los pacientes crónicos, donde lo que buscamos es un mantenimiento, ¿sí? Y los pacientes agudos, bueno, y esos pacientes crónicos no les van a llegar ningún correo. Los pacientes agudos son los pacientes que van saliendo durante el día a día, y esos también les va a aparecer aquí, pero no únicamente aquí, sino que les va a llegar un correo al que ustedes tienen registrado en atención integral en casa. Les va a llegar un correo donde les va a decir nueva asignación. Ese es el paciente donde nosotros lo vamos a llamar y le vamos a confirmar la cobertura del paciente, y posterior a eso le va a llegar un correo donde le dice nueva asignación. Le van a aparecer todos los datos del paciente: nombre, cédula, edad, sexo, teléfono, la dirección, el barrio, la zona, y importantísimo, le va a aparecer, bueno, el punto de atención, crónico o agudo, y la fecha de la autorización del paciente. Esto es muy importante que lo tengan muy presente. Desde qué fecha hasta qué fecha se puede atender el paciente. Posterior o anterior a esa fecha no se puede atender ese paciente. Es importantísimo la fecha de la autorización que les envían. ¿Listo? Cuando les llegue este correo, a ustedes aquí le van a aparecer otro paciente sin programar. ¿Listo? Entonces nosotros necesitamos de que todos los terapeutas programen todos los pacientes y que queden programados en todo el mes. ¿Listo? Nosotros vamos a tener la posibilidad de revisar en tiempo real el agendamiento de las personas, y cuántas terapias hacen falta y si se están cumpliendo. ¿Listo? Ingresan con nueva asignación, crean la nueva cita. Una vez ya agendado el paciente, les va a aparecer, como les digo, punto amarillo si es crónico, punto azul si es agudo. Y cuando ustedes le dan clic al día, les va a aparecer esta información, ¿sí? Les va a informar si el paciente fue atendido o no, es decir, si se subió la historia de rehabilitación o no, el tipo de paciente, los teléfonos, la dirección, el barrio, alguna observación, ¿sí? Si se quiere modificar por alguna razón, si el paciente se hospitalizó o si se le suspendieron servicios, aquí se puede configurar, se puede modificar y salir. ¿Listo? Esta es la cita del día del 28 de abril del 2023. Bueno, ahora vamos a ver el registro clínico, ¿sí? Ya vimos por admisiones cómo se programa un profesional, es decir, cómo se hace la programación o cómo se agenda. Ahora vamos a ingresar a historia clínica por admisiones, y nos va a aparecer la siguiente información. Esta es la ventana que nos va a aparecer. Lo mismo, nos va a aparecer la información del paciente, del asegurador, el punto de atención, línea de productos que debe ser terapias en este caso, procedimiento y el profesional, ¿sí? La fecha en la que se admisionó el paciente, y si el paciente, la atención fue asistida o no fue asistida, es decir, si ya se asistió o no se asistió el paciente. Y esta campana, este candado es muy importante aquí. Cuando ustedes ingresen a la historia, les va a aparecer abierto. Si ustedes no cierran la historia, nunca les va a aparecer cerrado y es como si no hubieran hecho nada porque no se ha guardado. Justo al lado del candado aparece este documento. Este documento es para poder ingresar, hacer la historia y la evolución. Nosotros vamos a realizar la primera vez en el mes, vamos a realizar la historia y la evolución. Y posterior a eso, cada atención vamos a hacer simplemente una evolución. ¿Listo? Pero la primera vez, les repito, cuando se abre la historia, se debe de abrir historia, se diligencian los datos, y posterior a eso se debe hacer la evolución. ¿Cómo son los campos en la historia clínica? Como les comento, en la historia les aparece de esta forma. Deben de seleccionar el tipo de terapia física, respiratoria, ocupacional, fono, enterostomal, y deben de ingresar evaluación inicial.
¿sí? Evaluación inicial que se realiza de manera mensual, una valoración cefalocaudal, deben de diligenciar toda la información inicial del paciente. ¿Cómo encontraron ese paciente? El plan de tratamiento bueno, ya identificaron cómo está el paciente, ya hicieron una valoración inicial, deben de identificar cuál va a ser el plan de tratamiento durante ese mes. Es decir, yo voy a planear que ese paciente vuelva a comer, que ese paciente vuelva a caminar, ¿sí? ¿Cuál va a ser su plan de tratamiento durante el mes? ¿Sí? Importantes en ese plan de tratamiento, que ese plan de tratamiento sea medible, sea cuantificable, de que ustedes puedan hacer una medición inicial y posterior al finalizar el mes. Muy importante, este es un nuevo dato que agregamos: nombre del cuidador primario presente en la atención y parentesco. Es decir, ustedes deben de registrar en cada atención el nombre del cuidador primario, es decir, la persona que estuvo presente en la atención, y el parentesco. Si el paciente se encuentra solo en el domicilio, aquí deben de notificarlo y deben de notificar al área asistencial para revisar qué se hace o qué compromisos se establecen en el domicilio, porque una de las condiciones de exclusión de la atención domiciliaria es que el paciente debe tener un cuidador primario efectivo, ¿sí? No mayor a 65 años, que ayude de manera activa en la atención con el paciente. ¿Listo? Entonces, nombre del cuidador primario es un apartado adicional que agregamos, y siempre se deberá diligenciar porque haremos la revisión en conjunto con la revisión de los copagos. Eso es lo que enviaremos a los familiares. Posterior a eso, justo abajo de esto les aparecerá el diagnóstico. Deberán de ingresar un diagnóstico principal, si consideran ustedes un diagnóstico relacionado 1 y un diagnóstico relacionado 2. Este es algo adicional que no aparecía en la anterior plataforma: puntaje de Bartel. Puntaje de Bartel es muy importante para nosotros, donde nosotros justificamos si ese paciente es un candidato o si es una persona que necesita atención domiciliaria, o si definitivamente es un paciente que puede ser atendido por otros medios, es decir, por consulta externa o por cualquier otro medio. Es importante y obligatorio de que lo ingrese. Todas las preguntas obligatorias les aparecen en rojo, si ustedes lo notan. Ya a partir de aquí no les aparece en rojo porque no es obligatorio. Obviamente desde un inicio no van a hacer una evaluación final, ningún concepto para continuar con el tratamiento y actividades de apoyo o recomendaciones dadas a coterapeutas. A menos de que el paciente ustedes le indiquen que sea para una valoración. En ese caso sí ustedes van a diligenciar estos campos, por eso no es obligatorio. Evaluación final ustedes van a indicar posterior a completar el plan de tratamiento que hablamos anteriormente. Van a indicar si se cumplió, si no se cumplió, por qué se cumplió y por qué no se cumplió. Siempre en términos cuantitativos, siempre en términos de lo real, no irse por el corazón, justificar de manera adecuada. ¿Listo? La evaluación final. Concepto profesional para continuar con el tratamiento. Este es nuestra mayor espada y nuestro mayor escudo para nosotros poder defendernos y defender al paciente en las auditorías que se realizan de manera mensual. Ustedes aquí deben de indicar si el paciente se debe continuar con la misma atención que se viene realizando, si se le debe aumentar las terapias o si debe disminuir. Pero no simplemente decir que se debe disminuir o se debe aumentar o se debe quedar igual, sino justificar desde su concepto profesional por qué consideran que ese paciente debe de aumentársele o disminuirse, ¿sí? Porque considero que tal cosa. Esto ustedes aquí en esta esquina pueden bajarlo y pueden agrandar estos campos lo más que quieran. Pueden escribir todo lo que necesiten. Concepto profesional para continuar con el tratamiento. Si este campo no se realiza de manera adecuada, es muy probable que la EPS simplemente le dé egreso al paciente y puede que ese paciente sí lo necesite.
o por el contrario, puede que el paciente no lo necesite y al siguiente mes le llegue el mismo número de sesiones porque no se justificó de manera adecuada en este apartado. Y actividades de apoyo o recomendaciones dadas a coterapeutas, este sí es más situacional. Si se necesita alguna valoración por psicología, por trabajo social, aquí ustedes lo pueden indicar haciendo la respectiva aclaración. Cuando ustedes ya terminan esta parte, toda esta parte, les va a aparecer en la esquina superior derecha, ustedes les va a aparecer de esta forma, ¿sí? Tienen la opción de regresar, cerrar historia clínica, imprimirla y abajo les va a aparecer el historial de las anteriores evoluciones. Ustedes van a darle, cuando terminen los campos obligatorios, van a darle en cerrar historia clínica. Cuando ustedes cierran, ya se cierra la ventana donde estaban y les va a aparecer aquí en la esquina superior derecha al lado del usuario, les va a aparecer este símbolo con un 1 en rojo. Eso significa de que una atención que diligenciaron, una historia clínica, aún no está sincronizada. Ustedes, mira que aquí les aparece AIC, paciente prueba, el nombre del paciente, el tipo de atención y la fecha en la que se evolucionó, ¿sí? Les va a aparecer de esta forma. Tienen que darle clic en esta parte para que se sincronice y les aparezca no hay historia clínica o evolución sin sincronizar y les debe aparecer este símbolo 0. Si no se realiza eso, eso lo que hace es sincronizar su computador con el sistema. Si no se sincroniza, es como si no se hubiera subido nada. ¿Listo? Cuando ustedes hacen eso, les va a aparecer de esta forma. Les va a aparecer de esta forma, como les digo, ya se asistió a la atención del paciente, pero aún no se ha evolucionado. Entonces les aparece este candado sin cerrar. Necesitamos cerrar ese candado. ¿Cómo lo cerramos? A través de este símbolo, le dan clic y no van a historia, sino que ingresan por evolución. En evolución les va a aparecer aquí el historial de todas las evoluciones del paciente, aquí el rango de fechas, desde qué fecha hasta qué fecha ustedes les aparecen las evoluciones y van a tener la opción de agregar una nueva evolución. Cuando ustedes agregan una evolución les aparece esto. Recuerden, la primera vez en el mes deberán de ingresar historia y evolución al mismo tiempo. Aquí ustedes van a indicar como tal qué actividad realizaron, ¿sí? Lo mismo que en la anterior plataforma, van a indicar terapia física 1 de, por ejemplo, 8 del plan de tratamiento. Si le asignaron 8 terapias al paciente, deberán de indicar terapia física, en este caso 1 de 8, terapia respiratoria 1 de 12, ¿sí? Dependiendo del plan de tratamiento que se maneje con el paciente. Y van a empezar con la evolución. ¿Qué es la evolución? Las actividades que se realizaron con el paciente. Le realizo terapia asistida de forma tal, le realizo tratamientos realizamos la actividad asistida, toda la información de la actividad propia que realizaron en el día. Lo mismo, el nombre del cuidador primario. Bueno, algo que se me había olvidado, en evoluciones ustedes tienen la opción, lo mismo, de bajar esto y escribir, no tiene límite, ustedes pueden escribir lo que necesiten. Nombre del cuidador primario presente en la atención y parentesco, deberán de escribir el nombre del familiar que está presente en la atención. Los signos vitales son obligatorios y glucometría es el único que no es obligatorio porque es más que todo situacional. Allí, posterior a eso, justo abajo de esto les aparecerá el diagnóstico, donde ustedes la primera vez deben de poner la impresión diagnóstica. Van a ponerla, le dan aquí en el símbolo en la lupa y buscan, esto está relacionado con el CIE-10. Y posterior a eso, si el paciente tiene algún otro diagnóstico, lo ingresa. Lo mismo, ingresan el puntaje de Bartel y allí ya pueden terminar como tal la evolución. Hacen este mismo paso, deben de hacerlo, es decir, le dan en cerrar historia
le da, ya cuando la cierran, los lleva a la otra pestaña y les va a aparecer un 1 que aún ya tienen una sincronización pendiente. Le dan en guardar sincronización y ya queda guardado hasta que tienes que quedarles así en 0. Terminan la evolución, y les va a aparecer este candado de forma cerrada. Y ya con eso terminarían la evolución. Ya para el siguiente día que vuelvan a agendar, les va, les va, les va a permitir pues hacer la siguiente evolución. ¿Cómo hacemos la anterior evolución? De los días anteriores solo se va a permitir durante este mes. Durante este mes tienen la opción, este calendario en la parte de arriba, donde ustedes van a poder ingresar a la fecha del agendamiento que ustedes realizaron. Entonces ingresan aquí la fecha y le dan en evolución y evolucionan. ¿Listo? Eso va a ser habilitado solo por este mes, que es el mes en el que estamos haciendo la adaptación a la nueva plataforma, para que ustedes puedan ingresar las historias clínicas sin ningún inconveniente y las evoluciones sin ningún inconveniente. Pero bueno, durante este mes, como no se va a hacer ese agendamiento de manera puntual, no van a quedar los registros en cuentas médicas. Es decir, que vamos a hacer la cuenta de cobro como lo veníamos haciendo. Ya el siguiente mes, ya este icono se va a deshabilitar y vamos a tener que evolucionar en el mismo día. Pero se va a quedar habilitado ya cuentas médicas y toda la cuenta de cobro va a quedar es a través del aplicativo. Y eso sería todo. Muchas gracias.